en la vida tiene un ritmo, un pulso, una respiración invisible. Nada permanece igual y nada termina realmente, solo se transforma. Hay momentos para soltar, momentos para sembrar y momentos para volver a empezar. Cada cierre es una puerta invisible hacia una nueva versión de ti. Aquí venimos a sanar lo que pasa, a sembrar lo que inspira y a transformar lo que ya está listo para cambiar. Sanar, sembrar, transformar. Hola, ¿cómo están? Feliz martes, el último martes de junio. Y vamos a hablar ahora aquí en Sanar, Sembrar, Transformar. Ahora por medio de esta plataforma vamos a seguir con nuestros programas, porque tal vez se pregunten, ¿por qué ya no está en la otra plataforma? Pues decidí hacer un cambio, decidí hacer pues nuevas cosas, pero el mismo contenido, todo en esa parte pues sigue totalmente igual. Regresamos a sanar, sembrar, transformar. Juntos a sanar, sembrar, transformar. Regresamos a sanar, sembrar, transformar. A sanar, sembrar, transformar. Y pues vamos a hablar ahora de un programa que se llama Fases del Alma, no todo final es el fin. Y este programa tiene mucho que ver con la situación de que a veces la vida te pone precisamente esa situación. Estar en diferentes etapas, en diferentes fases de la vida para poder avanzar. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que también me gustaría que este programa pues fuera también más interactivo. También por eso fue un poco de los cambios que hice para poder ver más sus comentarios, sus preguntas y todo aquello que ustedes quieran pues compartir. Es parte del propósito de esta transmisión. Entonces, pues bueno, chicos, vamos a empezar déjenme ver. Listo, perdón, es que estaba mandando el enlace. Vamos a empezar este programa. Y ya saben que, pues, las definiciones, el ponerte en contexto, para mí es muy importante. Y lo que yo quiero es empezar a definir. ¿Qué es una fase? Al decir fases del alma, ¿qué es una fase? Es un ciclo de experiencia donde el alma explora de cierta forma un espacio, una forma, un aprendizaje. Es donde se reconoce porque donde hay un inicio, se reconoce en el que pues todo va moviéndose, va desarrollándose y en un momento como que te detienes y puedes decirte a ti mismo, las cosas ya no siguen de la misma manera. Por ejemplo, un proyecto, una relación, una etapa laboral, en donde te sientes que las cosas ya no son iguales, son fases. No significa que vayas a dejar esa situación, pero son fases. ¿Qué es una transición? Es el puente entre una fase y otra. Pero es un pasaje, es como imagínense estar en el mar, ¿no? Y aquí hay una orilla, aquí hay una playa y acá hay otra playa.
y digamos esa parte de océano, de mar, ese es la transición. Entonces, justo es esa parte que tienes que ver en donde acá, chispas, quiero dejar esto, quiero pasar acá, pero no sé qué está pasando en mi vida, etcétera. Eso es una transición. Se vive con mucha incertidumbre, con movimientos, con ajustes internos. Y aquí el alma pide confianza, pide soltar lo viejo sin tener aún lo nuevo definido, que es un cierre. Un cierre es el ciclo o es un acto consciente de honrar lo vivido y liberar la forma que ya cumplió su prometido, su función. No es abandonar, simplemente es como integrar todo lo que sucedió en ese episodio que viviste y se hace para que la energía no se quede atorada, no se quede estancada y pueda abrirse espacio a lo nuevo. Por ejemplo, cuando ya terminas una relación, una parte laboral de tu vida que dices, ya en esta empresa no voy a estar, con esta persona ya no voy a estar, eso sería un cierre. Pero es importante entender que los cierres son necesarios y todas estas fases son necesarias. Las fases permiten que la vida pues sea evolución, no una repetición. Una transición es necesaria porque te enseña flexibilidad, te enseña confianza en lo invisible. Cuando tú estás, por ejemplo, en esta parte de la orilla y vas a querer acá, necesitas ser flexible, necesitas dar pasos hacia adelante para poder avanzar y necesitas confiar en lo invisible porque no sabes lo que va a pasar del otro lado de la orilla, no sabes si esto que tú quieres vivir va a ser mejor o va a ser peor, no lo sabes, por eso necesitas tener confianza. Los cierres, en cambio, evitan que el alma se quede atrapada en estructuras caducas. Por eso son necesarias. A veces tengo que cerrar, ya no puedo seguir de la misma manera, porque si me quedo de esa manera, me pierdo. Y al perderme, me quedo en estructuras caducas, viviendo del pasado o soñando en el futuro, pero no me permite poder avanzar. Ahora, sin cierre, pues se puede decir que no hay espacio para la nueva versión de ti. Sin transición no hay aprendizaje. No hay aprendizaje de eso que ese momento te quiso enseñar. Y sin fases no hay movimiento, no hay crecimiento. Ahora, tal vez tú me digas, Yeye, pero ¿cuándo se hacen? ¿Cuándo se hacen esos cambios, esas fases, esas transiciones, esos cierres? Una fase se hace cuando algo ya cumplió su propósito y empieza a sentirse como la situación pesada o forzada. Se reconoce, ¿sí? O sea, ya cuando digo es que ya me siento incómodo, ya hay muchos problemas, es que aquí no pasa esto y a mí me gustaría que pasara aquello, ya te sientes así como si te picara la ropa y dijeras, chispas, ya no me siento a gusto en esa manera. Se siente, como te digo, algo pesado, algo forzado. Una transición se sugiere hacerla cuando ya soltaste lo viejo, para que lo nuevo pueda manifestarse, pero todavía no se da. O sea, estás, como te decía, en ese paso de aquí a acá. Por eso se dice que es un puente. Necesitas soltar lo viejo. Necesito ya decir, bueno, esto ya rebasó mis límites, esto ya no puede ser de esa manera y entonces lo hago. ¿Cuándo se debe de hacer un cierre? Se hace cuando decides conscientemente agradecer, integrar, liberar, aunque no tengas certeza de lo que sigue. Cerré este capítulo de mi vida, ya cerré mi negocio y ya, no quiero ahorita volver a saber de esa parte y hago ese cierre. Para eso es necesario. Y tienes, como te digo, que agradecer, tienes
que bendecir esa parte, esa enseñanza que te dejó esa etapa de tu vida. Tienes que integrar todas las piezas como si fuera un rompecabezas y decir, bueno, irlas poniendo e ir armando esa parte de tu vida que necesita, como te digo, irse unificando para que tú puedas ver qué pasa en ti. Ahora, las fases del alma no son errores, son caminos que te van mostrando versiones de ti que necesitas ir ajustando, integrando, avanzando, etc. Las transiciones no son pérdidas, son pasajes. Y los cierres no son finales, son actos de coherencia, de congruencia, y cada uno abre la puerta a una versión muchísimo mejor de ti. Cuando tú haces un cierre es que ya aprendiste muchas cosas, es que ya dejaste muchas situaciones y vas a pasar también a una versión más integrada, más completa, más evolucionada de ti mismo. Y también tal vez me preguntas, oye, Yeye, pero ¿cómo se vive? ¿Qué emociones pueden surgir en esas etapas? Pues bueno, esas etapas surgen o se viven, primeramente, vamos a hablar de la fase, se vive con entusiasmo, con aprendizaje, con movimiento en el terreno fértil donde siembras y cosechas. ¿Qué emociones se pueden dar? ¿Qué emociones surgen? Puede surgir alegría, curiosidad, confianza, pero también te puede dar como cansancio cuando la fase ya cumplió su función. Como decir, ya no quiero estar aquí, ya estoy cansada. Entonces, por eso también se puede sentir como esa emoción, ese agotamiento energético, emocional, que te lleva o que te impulsa a seguir hacia un camino diferente. Ahora, una transición, como te digo, es el puente entre lo viejo y lo nuevo. ¿Cómo se vive? Se vive como un pasaje incierto. Se siente, como te decía al principio del programa, como si estuvieras entre dos orillas. Acá dejo algo que ya era de cierta forma, aunque no me hubiera gustado, ya era algo conocido. Acá hay esa ansiedad, esa angustia de será mejor, la decisión que tomé me va a llevar a algo mejor. Entonces vives esa parte con cierta ansiedad, con cierta esperanza, quizá con cierta nostalgia, ilusión. Y es el terreno en donde se debe de cultivar por un lado la fe y por el otro lado la paciencia. ¿Por qué? Porque no sabes qué vienes, estás en transición, estás entre un puente, entre una orilla y otra orilla, ¿sí? Y estás caminando ese recorrido que te lleva a esa incertidumbre. Un cierre por el otro lado, eso que es un acto consciente de liberar. ¿Cómo se vive? Se debe de vivir a través como de hacer un ritual de gratitud. Es como abrazar lo vivido. Es como decir, gracias vida, gracias por lo bueno, por lo malo, por lo alegre, por lo dulce. Y es darte permiso para poder vivir esa situación. Puede surgir la tristeza de decir, dejé un trabajo, terminé una relación. Puedo sentir alivio de decir, ay, ya eso me pesaba. Puedo sentir miedo. Puedo también sentir paz, puedo sentir coherencia interna, de decir, pues sí, hice lo correcto, la verdad, no me arrepiento de haber cerrado ya este capítulo de mi vida. Es el momento de honrar y de dejar ir. Y esto es, por ejemplo, muchas de las cosas que en las relaciones no se hacen. A veces pensamos, por ejemplo, que, no sé, en una relación de pareja divorciarse
el hecho de firmar el papelito y decir ya cada chango en su mecate, ya se cerró un ciclo. Pero esto no es muchas veces cierto. Mucha gente se queda y más, por ejemplo, si hay hijos, si hay otras cosas ahora, por ejemplo, que las mascotas pues son parte súper integral de una familia. Yo me quiero quedar con el perro, con el gato, etcétera. Entonces no cerramos, dejamos capítulos abiertos en el que pues te tengo que llevar al perro o cuándo vas a venir a ver a tu hijo, a tu hija, etcétera. Y se quedan como muchas cosas en el tintero y muchas relaciones de pareja no cierran, no agradecen, no bendicen, siguen, aunque ya cada quien en sus espacios, pero siguen con una situación tal vez a veces de rencor, tal vez a veces de un resentimiento que te queda porque las cosas no salieron como uno quería. Es necesario vivir un cierre laboral, personal, amoroso, inclusive a veces hasta te podría decir que familiar. Es muy, muy, muy importante que tú te des cuenta de esa parte, que se necesita hacer un cierre. Ahora, cada fase, por supuesto que trae una enseñanza, ¿sí? La fase propiamente, es importante notar qué lección, qué bendición, qué enseñanza te dejó. La transición, ¿sí? Al ser un puente, de cierta forma te va a llevar a un paso de liberación. Es como el camino de decir, ya no puedo vivir esto, tengo que hacer una transición. Y tal vez de la transición pueda llegar después un cierre, pero pues se viven de diferente manera, se viven de formas, ¿cómo decirlo? Que, por ejemplo, un cierre puede tener una transición y a la vez una fase. Una fase va a ser difícil que te lleve a un cierre, sin embargo, es el inicio de algo que en ti se está acomodando. Pero es importante que también se entienda que no pierdes, que solamente transformas energía. No son finales muchos de ellos, por ejemplo, en una transición o en una fase. No todos ellos son finales. Muchas veces es un camino de evolución. Y debemos de entender que el alma nunca se detiene, solo cambia de forma. Y en esos cambios que vamos viviendo es donde te debes de acoplar. Por eso ahí es donde debe de haber flexibilidad, donde debe de haber pues mucha apertura, mucha mente, mucha meditación para poder entender esas fases de la vida. Ahora, aquí quisiera yo tocar un punto importante porque un cierre nos puede llevar a una muerte energética, a una muerte en donde ya es una etapa todavía muchísimo más profunda. Nos puede llevar a una situación en donde tenemos ya que acoplar más fuerzas y llevarnos a un análisis más profundo. Un cierre, como te decía, es un acto consciente de integrar, de liberar. Se reconoce cuando una forma ya cumplió su función y decides agradecerla, decides soltarla. No implica necesariamente que algo desaparezca, o sea, me divorcié y pues no necesariamente implica que con el que me casé o que el negocio que haya tenido haya desaparecido. Simplemente cambia de lugar en tu vida, en el como tú lo percibes, cambia. Ejemplo, como te decía, un ciclo laboral, concluir una etapa de estudio, una relación de pareja. No necesariamente tiene que desaparecer. En cambio, la muerte como esa etapa simbólica es la disolución definitiva de una forma. No es solo soltar, es aceptar que algo ya no va a volver de la misma manera. Ya me separé,
Hay una película, y ustedes saben que, bueno, en el libro que escribí, La Ruta de Regreso a Ti, mencionan películas. Y hay una película que puse ahí, que ya está en los capítulos como 16, 17 aproximadamente, no recuerdo bien, que se llama Wild, Salvaje, con esta Reese Witherspoon. Y ella, bueno, vive un momento en el que, pues todo para ella, digamos, se derrumbó. Se divorcia, con un divorcio así todo complejo, pierde su trabajo, se cambia de casa, se iba a cambiar con su pareja a otro lugar, ella compra un espacio y pues viene todo esto, estos cambios, y entonces ella se decide a ir a hacer como caminata en un paisaje, no recuerdo cómo se llama, allá en Estados Unidos, y en donde empieza a caminar justo para vivir esta etapa de muerte, como un acto simbólico de despedirte totalmente de esa forma de vida que ya no puede ser. Muere, o sea, deja a su pareja, se divorcia, su trabajo cambia todo, deja la casa donde vivía y justo es eso, ya no vas a volver a vivir eso de la misma manera. Ya tienes que borrar completamente todo y entender que es un vacío, pero un vacío fértil, un vacío en donde vas a empezarlo a llenar con quien tú eres. Vas a empezar a mover las cosas de una manera diferente y verlas desde algo diferente. Es donde hay un terreno donde algo nuevo puede nacer completamente diferente a lo que había acá. Tal vez ya no tengo este negocio, pero ahora me voy a reestructurar, tal vez hoy me voy a dedicar a la pintura, me voy a dedicar a dar pláticas. Cambia completamente de forma y te tienes que reinventar completamente. ¿Cómo? Tomando eso de adentro de ti, sacando tus cualidades, sacando todo lo que eres para poder transformar. La muerte, como te digo, es esa etapa de vacío fértil que necesitas ir llenando con todo lo que tú eres. Ahora, ¿cómo se relacionan ambas, la muerte y el cierre? Toda muerte conlleva un cierre, porque al morir una forma de ti, algo que ya no podía seguir de esa manera, necesitas honrarla, necesitas liberarla para que no quede energía estancada. Pero no todo cierre implica una muerte. A veces un cierre es solo un cambio de etapa, una transición hacia otra forma de la misma esencia, ¿sí? A lo mejor cambié, nada más cerré un ciclo con esta empresa, pero me voy a ir a otra haciendo lo que me gusta, siendo a lo mejor diseñadora y me voy a ir de aquí a acá, haciendo lo mismo, solo cerré con esta empresa. En cambio, por ejemplo, una muerte es, ya no me voy a dedicar al diseño, me voy a reestructurar completamente porque necesito ya darle fin, dar ese vacío fértil a lo nuevo. ¿Y cómo se viven esas etapas? Es muy importante porque, y me quedo en estas, no me meto tanto a la transición o a la fase, porque esas son como algo más sencillo, digamos, como algo más pasajero, que aunque sí nos puede dejar cosas muy fuertes, pero realmente es el cierre o la muerte la que nos lleva realmente a estar o una vuelta de 180 grados o incluso de 360 grados, donde todo puede cambiar. Un cierre se vive, como te digo, con un ritual de gratitud, en donde puede haber nostalgia, alivio, paz, coherencia interna, la sensación de que esto ya cumplió su propósito. Y ahora, pues, lo voy a liberar. La muerte, en cambio, se vive como un duelo, como un vacío que necesita o que pide ser aceptado.
en donde puede haber tristeza muy profunda, miedo, resistencia, pero también una apertura y un renacimiento. Es como una sensación de esto ya no va a volver a ser como era y debo de abrirme totalmente a lo desconocido. Porque si yo me sigo resistiendo, es que yo tenía mi negocio, es que mi pareja, es que mi trabajo, y no me atrevo primero a hacer ese cierre, tal vez la vida nos lleve a dar una muerte, a dar algo completamente drástico, un giro de 360 grados que nos lleve a hacer algo demasiado doloroso, demasiado confrontante, en donde inclusive a veces tu propia valía puedes sentir que ya no existe. Tu autoestima, todo lo que creías que habías construido, se va. Y es importantísimo que se entienda esta parte. No creo que ninguna persona no haya vivido una fase de cierre o incluso de muerte. Pero es justo eso cuando evolucionas, cuando creces, cuando te permites avanzar y es cuando de verdad te transformas en algo completamente diferente. Es algo, wow, que si tú te permites vivirlo desde esa manera, lo vas a lograr. Ahora ya chicos, casi para terminar, les quiero dejar como reflexión final el mirar en qué te has convertido. Cuando una fase se da, ¿qué pregunta debe de salir? ¿Qué aprendí en este ciclo? ¿Qué me dejó esta relación? ¿Qué me dejó esta etapa de vida? ¿Qué semillas sembré? Y vivirlo desde la gratitud y el reconocimiento. La lección de la fase es que cada fase te da forma, te va moldeando, pero no te define para siempre. Son como pequeños cambiecillos, pequeñas piezas que se van moviendo, pero que no son tan drásticas, tan dramáticas. Una transición te debes de preguntar, ¿qué resistencias aparecen o aparecieron? ¿Qué miedos me mostró el pasar de esta orilla a esta otra orilla? Porque puede vivirse con incertidumbre, con esperanza. Y la lección que te puede dejar la transición es que te enseña a confiar en lo invisible. El no sé qué va a venir de esta orilla, pero tengo que confiar, tengo que creer que eso que yo construí acá y que esto que ya no me acomoda acá es muchísimo mejor al otro lado de la orilla. Un cierre. La pregunta que te puedes hacer es, ¿qué honro y qué agradezco? ¿Qué parte de mí libero? ¿Qué necesita irse ya de mí para poder transformarme? Puede salir, como te he dicho, la nostalgia, la paz, la coherencia. ¿Qué lección me deja un cierre? Cerrar es integrar, pero no es perder. Es unir las piezas de ese rompecabezas, de esa parte de vida, para poder decir, ya entendí, es así, es asado. La muerte, esa muerte simbólica, ¿qué preguntas te puedes hacer? ¿Qué identidad, qué forma de mí ya no volverá? Que es una pregunta muy dura porque es el aceptar y el decir, ya no puedo volver a ser aquí, esto ya se fue, ya cambió completamente todo. Y también te debes de preguntar, ¿qué vacío se está abriendo para lo nuevo? Mucha gente, por ejemplo, no sé, cuando se jubila, se pensiona, se podría decir que es un acto de muerte simbólica. Mucha gente pues dice, cuando me jubile, pues ahora me voy a dedicar a los nietos o me voy a dedicar a poner un negocio, mi vida va a cambiar, voy a ir a hacer ejercicio y muchas cosas, pero que al final no se terminan haciendo porque precisamente no te permites hacer esta parte de tu vida.
Ese vacío que te dejaron a lo mejor 30 años de trabajo y que de repente ya no vas a vivir eso, es justo lo que necesitas permitirte hacer, abrir ese espacio en tu interior, en tu corazón, para darle vida a algo nuevo, al ejercicio, a viajar, a leer, a hacer esos hobbies que creías, pero que tienes que permitirte, porque si sigues viviendo, es que cuando yo trabajaba, es que cuando tenía esto, vas a sufrir y vas a entrar en un canal de resistencia muy, muy fuerte. La muerte, la lección que puede dejar esa muerte simbólica, es ese terreno fértil del renacimiento, del renacer a una versión completamente nueva, renovada de ti mismo. Y en cualquier fase, ya sea muerte, cierre, transición o fase, el alma siempre te va a pedir mirar en qué te has convertido, en reconocer tus lecciones, en reconocer tus resistencias y tu capacidad de aceptación. Porque si no sueltas, no aprendes. Y si no aprendes, no evolucionas. Entonces, yo te invito a mirar dentro de ti qué está pasando. Estás en una fase, en una transición, en un cierre o incluso en una muerte simbólica. Ahí es cuando tú te detienes, es cuando puedes avanzar, puedes comprender lo que está pasando en tu vida, puedes hacer ajustes, estiramientos, aflojes para poder avanzar en tu vida. Así que, chicos, yo les invito que si quieren dejar, aunque sea en repetición, ¿qué estás viviendo? Porque además, déjenme les digo que después del bicho de la pandemia, muchas personas, me incluyo, hemos estado en una fase, en un cierre, en transiciones, ajustándonos y nos tenemos que aprender a adaptar. Y cuando tú lo puedes reconocer, puedes evolucionar. Así que, chicos, esto fue todo por hoy aquí en Sanar, Sembrar, Transformar. Recuerden que ahora esta es la plataforma, pueden verlo en mi repetición en mi canal de YouTube y prontamente se va a abrir también en Spotify y en otras redes. Así que, chicos, yo me despido deseándoles que tengan un martes de partido de fútbol de México contra Ecuador maravilloso, que todo para ustedes sea lleno de bendiciones. Que Dios los bendiga. Soy Yeyetsi Cárdenas aquí en Sanar, Sembrar, Transformar. Gracias por estar aquí. Cada encuentro deja una semilla. Sigue cuidando tu proceso, tu alma y tu crecimiento, paso a paso. Nos vemos en el próximo episodio para seguir sanando, sembrando y transformando. Recuerda, no estás solo, estás en transición y eso también es parte de tu evolución. Esto fue Sanar, Sembrar, Transformar.